Política, solo dos primarias fueron inscritas ante el Servicio Electoral, la de Chile Vamos por un lado y Apruebo Dignidad, que integran el Frente Amplio junto al Partido Comunista. El resto de la oposición no consiguió acuerdo y aún existe incertidumbre si irán a primarias convencionales. Vamos a analizar el actual escenario político y cómo podrían cambiar las alianzas de cara a los comicios presidenciales. Para eso estamos en contacto con Mario Herrera, analista político de la Universidad de Talca. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A ver, se ha sabido mucho, se ha dicho versión A, versión B de lo que sucedió con respecto a las inscripciones en la oposición. Finalmente, Chile Vamos va con la primaria legal y Apruebo Dignidad, el resto es otra historia. ¿Cómo analizas tú lo que ha sido ya con la información que se ha podido obtener y sobre todo con la mirada, no solamente presidencial, ojo, porque aquí también hay que considerar de que hay eventuales pactos parlamentarios que van a tener que ser conversados en algún minuto? Sí, hay algunos que atribuyen esto a un resultado posterior a la elección del domingo antepasado y la verdad es que este es un desorden que se observaba incluso desde antes. Había una sobrepoblación de candidatos, no solamente en Chile Vamos, sino que también en lo que era la ex nueva mayoría, ex concertación con el pacto del Frente Amplio. Y como tú muy bien dices, esto es importante no solamente por la carrera presidencial, sino que además por la forma en la que se vayan a armar las listas parlamentarias. Y lo que vimos como un resultado un poco desastroso durante la semana puede tener un efecto positivo para esos partidos toda vez que ellos van a tener la oportunidad de ponerse de acuerdo en una lista parlamentaria de cara a noviembre. Están abiertas las opciones presidenciales para primera vuelta. Algunos de los partidos tradicionales lo más probable es que manden precisamente alguna de sus mejores cartas hacia la primera vuelta sin tener que pasar por esta primaria o sin tener que pasar por algún proceso de primaria interna como se ha hecho. Tenemos esta primaria que son las primarias legales, pero también los partidos políticos pueden realizar primarias dentro de su propia coalición, como se hizo incluso desde antes de que existiera esta ley de primaria. Entonces, claro, frente a la opinión pública, lo que queda es la confirmación de que el voto del domingo en castigo a los partidos tradicionales tenía cierto sentido, pero de cara al proceso que viene más adelante, a la formación de las listas parlamentarias y a las carreras presidenciales, puede tener algún sentido todo lo que pasó esta semana. Ahora, vamos viendo el bloque más afectado en este caso, PS, PPD, Democracia Cristiana, Partido Radical. De hecho, ya su candidato y presidente del último radical, Carlos Maldonado, ha dicho: yo voy a llegar directo a la papeleta, digamos, ya de estar descartando. Sabemos que en política muchas cosas se dicen y pueden ir cambiando, eso está claro, y se vivió, de hecho, con la situación del servicio electoral. Pero él dice: voy a pasar a primera vuelta directamente. Se tiene que ver qué va a suceder con la Democracia Cristiana. Hay posibilidades que Jimena Rincón siga aún siendo candidata, todavía eso no se sabe. O sea, está bien revuelto el escenario, descartando ya que Heraldo Muñoz esté en la posibilidad de ir a esa carrera, porque se ha dicho, bueno, si ya se bajó, digamos. Sí, por ahora lo único que hemos hecho es descartar solamente una de las candidatas que hay, o sea, uno de los candidatos, perdón, que es Heraldo Muñoz. A mí no me sorprendería una democracia cristiana mandando de nuevo un candidato a primera vuelta, Sí. similar a lo que hizo en 2017. Pero los resultados de mandar un candidato a primera vuelta directo no necesariamente son buenos. En muchos casos lo que terminan es debilitando no solamente al partido político en términos de votación, en términos de imagen y en términos de lo que proyecta, sino que también las listas parlamentarias que lleva consigo. La última elección parlamentaria en ese sentido, cuando la democracia cristiana llevó a Carolina Goich, terminó también deprimiendo la lista parlamentaria con la que ella iba acompañada. Casos hacia atrás tenemos parecidos, el de Lavín versus Piñera, que también fueron como dos candidaturas separadas en primera vuelta y tampoco obtuvieron buenos resultados. De hecho, en esa elección, si uno sumaba los votos de Lavín y los votos de Piñera, daban más que los votos de Bachelet, pero en segunda vuelta el escenario se dio vuelta por completo. Entonces, no es tan buena estrategia llevar un candidato propio hacia la primera vuelta presidencial, tiende a generar divisiones, tiende a generar polarización dentro de una coalición y el traspaso de apoyos entre las candidaturas no necesariamente es algo inmediato. Ujú. Claro, ya hemos visto también candidaturas que de alguna manera se dice no han prendido, no han despegado. ¿Puede haber un cambio con respecto a esto también, considerando, Mario, lo siguiente? El número, en algún minuto llegamos a tener 17 candidatos y candidatas presidenciales. Ese número se ha reducido. Sigue habiendo, entiendo, 8 o 7, pero de todas maneras es un número que se empieza a acotar finalmente también para que la ciudadanía tenga opciones. Es distinto tener 17 opciones a tener 4 opciones. Bueno, también por eso la idea de las primarias legales, justamente, para que se vayan definiendo de alguna manera las coaliciones en términos de todos los beneficios que tiene ese tipo de primaria.
Sí, yo creo que terminan siendo primarias abiertas todavía en el sentido de que las encuestas no dan un ganador absoluto, no dan un ganador evidente, todavía es muy pronto como para poder hacer ese tipo de cálculos. De hecho, las preguntas que se están haciendo son preguntas más bien por afinidad más que por intención de voto, y la afinidad no necesariamente determina la intención de voto. A mí me puede gustar una persona, pero esa persona no necesariamente la voy a querer como un candidato presidencial. Por lo tanto, lo que hace cuando uno tiene encuestas que están demasiado abiertas en términos de resultados es entusiasmar a nuevas candidaturas que se inscriban. Eso sumado a un escenario de multipartidismo donde donde todos los actores ven la posibilidad de poder lanzar una campaña presidencial. Hay que ver si es que, por ejemplo, qué va a pasar con la lista del pueblo, si es que va a tratar de tirar un candidato a su primera vuelta, si es que va a dar apoyo. Este número de candidatos que es un poco inusualmente alto, se alimenta también por esto, se alimenta también por las encuestas. Ujú. O sea, tú no descartas que podrían haber nuevas candidaturas más allá de las que se han visto. Por ejemplo, la posibilidad de que Yana Proboste llegue a ser candidata, pero nuevas candidaturas en otros sectores políticos. Sí, lo de Yasna Proboste fue más bien un descarte hacia las primarias. Ella perfectamente podría ser una candidata a primera vuelta Sí. y yo lo veo como un escenario posible, es lo que la democracia cristiana ha hecho en el pasado. Lo que falta ver es tiempo más de testeo dentro de las encuestas y que se comience a hacer esta famosa pregunta sobre la intención de voto y ver cuánto es realmente lo que está marcando Yasna Proboste. Y me imagino que en función de eso la democracia cristiana va a tomar una decisión. Claro, recordando que las encuestas tienen esta doble pregunta, digamos, cuando se refiere a lo presidencial. ¿Por quién votaría y a quién le gustaría que fuera presidente o presidenta? Digamos, que ahí también va marcando de alguna manera la mayor o menor valorización que tiene la gente de los eventuales candidatos y candidatas. Sí, efectivamente, esas son dos preguntas que son distintas y otra cosa muy distinta también es la valoración. Yo puedo valorar a una persona, a mí me Claro. podría gustar que una persona fuera el próximo presidente, pero esa persona no necesariamente yo voy a votar por esa persona. Te lo planteo con una simplificación de esto. Si es que yo tengo que dejar mi casa para que me la cuide alguien, ¿a quién se la voy a dejar? ¿A mi vecino que vive al frente que me cuida la casa y me la puede ver? ¿O a mi mejor amigo? No necesariamente voy a elegir la opción que sea más cercana a mí en términos personales, aunque hay gente que sí efectivamente vota así, sino que en algunos casos voy a elegir alguna opción que sea la que yo crea o que considero que es más relevante para el país. Por eso todavía es muy pronto y es muy pronto además en un escenario de voto voluntario. Ujú. Con el voto voluntario, la medición de las encuestas, y esto no es ninguna novedad, es particularmente difícil de hacer. No todas las encuestadoras hacen este triple filtro entre la probabilidad de voto hacia atrás, la probabilidad de voto en la siguiente elección y la conducta electoral que ha tenido el sujeto en su vida. Por lo tanto, hay que hacer muchos controles y los resultados, lo que hemos visto en las últimas elecciones, es que la verdad es que las encuestas no es que pierdan capacidad predictiva, es que cada vez hay más encuestas Claro. y los resultados también se analizan de forma incorrecta. En ese punto de análisis uno dice, claro, es distinto pensar en quién me gusta para que llegue a la presidencia, a quién podría ganar para llegar a la presidencia. Y eso te lo pongo con el ejemplo de lo que va a suceder en la primera legal de Chile Vamos, una primaria que ya tiene sus candidatos definidos, pero que justamente por el número que tiene y también las diferencias entre uno y otro, estas dos preguntas podrían ser claves para quién efectivamente va a representar a la coalición del oficialismo, ¿no? Sí, efectivamente es así. Las primarias no son igual que una candidatura, no son igual que una primera vuelta presidencial. En las primarias lo que se hace es precisamente polarizar el discurso. Lo que uno espera de los candidatos es que apunten hacia ese grupo específico de personas que son militantes o son adherentes a los partidos políticos, independiente de que todos puedan votar. De ahí que las primarias también tengan en general una baja participación electoral. De hecho, si uno trata de estimar el efecto que tienen las primarias sobre la elegibilidad de los candidatos, observamos que en realidad la relación es bastante poca. La primaria no le entrega un gran bono de votos al candidato, Ujú. pero sí le entrega exposición mediática y sí Claro. tiene que ir a buscar a ese votante que está más polarizado, ese votante que es del sector, para después en una primera vuelta tratar de retransformarse y ir a buscar ese votante mediano, que es el votante mayoritario en Chile. Claro, beneficio. Entonces, las elecciones primarias no son iguales en términos de la forma en la que se hace campaña. Sí, ese es un punto importante. Les da beneficio en términos de exposición, perdón, también financiamiento, franja, pero muchos dicen puede ser un arma de doble filo, porque lo que se refleja en términos del resultado de una primaria puede ser muy distante a la elección presidencial, ya sea en primera vuelta o segunda vuelta, por el porcentaje de participación que tiene históricamente las primarias, que recordemos, primeras legales no llevan tantos años para lo que es la historia democrática de Chile.
Ujú. Sí, es así. Y además el propósito de la primaria es precisamente, como es este efecto de diferenciación, lo que terminan haciendo los candidatos es prometer cosas que después tienen que incorporar en su programa de gobierno para primera vuelta y que son aspectos que están más bien polarizados, se generan roces entre ellos, se generan peleas entre los partidos políticos, y todo ese tipo de cuestiones van quedando ahí. Y además no es lo mismo ganar una primaria presidencial con un apoyo importante que ganar una primaria presidencial que esté justa. Todo ese tipo de cuestiones son también las que miran los partidos políticos a la hora de entregar sus apoyos. Entonces, la idea de la primaria como mecanismo de solución de controversias dentro de las coaliciones es buena, pero la opción de la primera vuelta es una opción que en algunos casos, cuando son candidatos con altos niveles de conocimiento, tiene más sentido que se vayan a primera vuelta. Además, Claro. exposición mediática no necesariamente garantiza éxito electoral. Ese es el punto. Y ahí uno podría pensar que dentro del fracaso de la oposición para llegar a primarias legales se puede capitalizar algo positivo de eso. Es lo que muchos también están diciendo. Bueno, terminamos en primarias convencionales o si no, vamos a la papeleta y habrá que ver si efectivamente eso va desagregando el voto de izquierda, por ejemplo. Ese es el punto. O sea, desde el análisis te da más tiempo también para ir posicionando un candidato o candidata y de alguna manera llegar con un pie totalmente distinto. Si es que es posible, porque también ha pasado muchísimo tiempo en que los candidatos y candidatas estaban bastante establecidos, digamos, y eran conocidos. Sí, claro, eso pasaba cuando uno miraba las encuestas y uno veía un favoritismo en todas las preguntas cruzadas, por ejemplo, en el caso de Michelle Bachelet, Piñera, incluso en la última elección también, que corría una carrera que no era fácil de ganar, tenía que efectivamente hacer campaña, pero donde de todas formas ya estaba parte uno ya podía anticipar ciertos ganadores. Esta es una carrera que probablemente sea mucho más estrecha en términos de resultados. Sí, para cerrar, Mario, yo te preguntaba por lo que son las primarias legales. Concentrando en las primarias legales, por supuesto, hay una discusión bastante más profunda ahí. Te preguntaba por Chile Vamos, quiero también ir brevemente en los minutos que nos queda a Prodignidad, las cartas de Jadwe y Boric. ¿Cómo crees tú que también se va a dar eso? Y pensando en el votante de centro izquierda, que puede que justamente vaya a participar en esa primaria, de alguna manera haciendo un cálculo sobre quién es el que cree que debería pasar a la papeleta finalmente. Sí, la primaria de lo que el ex Frente Amplio con el Partido Comunista, ahí lo que hay que ver es que, bueno, el candidato evidentemente favorito es Daniel Jadwe, la pregunta ahí va a ser cuánto de esto se va a poder transformar en una pelea interna entre esos partidos políticos. Recordemos que el Frente Amplio, por su naturaleza, tiene un cierto, como está compuesto por muchos movimientos, por muchos partidos políticos, tiende hacia la faccionalización. Por lo tanto, cuánto de la primaria va a terminar generando una división interna dentro de la coalición o a su vez tiene un efecto contrario. Ellos se acostumbran a un esquema de cooperación entre ellos que los puede llevar perfectamente a una papeleta de primera vuelta con una lista en común con una lista de diputados, de senadores, etcétera, van generando tradición de cooperación entre ellos y se van conformando entonces como una coalición. El voto ahí no va a ser decisivo tanto por elegir una de las opciones, sino que más bien por cuántos son los votos que logran acarrear como lista. Ujú. Mario, nuevamente muchas gracias por acompañarnos para analizar el escenario político que se desarrolla después de esta novedad en el servicio electoral. Muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Buen día, chao.